ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti. Hoy es miércoles de invitado, y como siempre traemos un predicador diferente. Ya habíamos hablado de la prédica de mi hijo Abraham, quien Dios lo usó a muy temprana edad, y que de alguna manera era un recordatorio para hablarle a él de su ministerio, de lo que Dios tiene preparado para él. Y al mismo tiempo un reto para volver nuevamente a participar en miércoles de invitado. Y estoy seguro que ustedes, al igual que yo, verán a un Abraham diferente, más grande, inclusive su voz un poco más gruesa. Ya ha crecido mi muchacho, pero también con una sabiduría de lo alto. Y estoy seguro que el mensaje que trae para ustedes reconfirmará una vez más que es un instrumento de Dios de gran poder para cumplir un hermoso propósito. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Con ustedes, mi hijo, mi primogénito, Abraham Josué Bermúdez Pedroso. Muy buenos días, hermano, que me estás escuchando en esta hermosa mañana. Por medio del ministerio Lámpara a tus pies, la palabra que iluminará tu vida. Primeramente, gracias a Dios y a mi papá Gavis Bermúdez, que me ha invitado a este hermoso ministerio a dictar una vez más la palabra de Dios. Hoy en la mañana estuve en mi devocional y Dios me reveló en medio de oración y lectura una palabra que se titula "Debemos buscar a Dios en la montaña". Pero quedamos con un gran interrogante: ¿qué significa la montaña para las personas que habitaban en ese tiempo? La montaña significaba el lugar de conexión entre el cielo y la tierra, donde Dios se conectaba con sus hijos y le mostraba la expresión del amor de Padre. Más adelante en la Biblia encontramos la historia de Abraham, un siervo de Dios. Dios le había prometido que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo, algo que no se podía imaginar. Pero tuvo un gran problema: su esposa era estéril, no podían tener hijos y ya eran de avanzada edad. En un punto específico de la historia muestra que Dios le da la promesa y dijo: tu hijo nacerá por medio de tu esposa, lo tendrás en tu vejez. Y ahí fue cuando nació Isaac. Isaac creció y un día Dios se comunicó con Abraham y le dijo: llevarás a tu hijo al monte Moriah, donde lo darás en sacrificio hacia mí. El monte Moriah significaba Dios maestro. Y quedamos en el gran interrogante: ¿por qué Dios le pide esto? Que sacrifique a su hijo, el único hijo de la promesa. Y más, ¿por qué lo lleva a la montaña? Quedamos en ese vacío donde no entendemos por qué Dios hace esto. Pero ya les voy a explicar por qué. La montaña, representada por medio de Jesús, es el camino que nos permite llegar a Dios. Este fue una representación del gran sacrificio de amor que se hizo en la cruz del Calvario. Cómo Dios entregó a su Hijo Jesús con la única intención de acercarse a nosotros. Regresando al libro de Éxodo, vemos cómo Dios le hace una invitación a su pueblo. Le pide que suba a la montaña para poderse encontrar con Él, para poder hablar con Él, interactuar con Él, mostrarle su identidad de Padre. Pero vemos que el pueblo se asustó y no quiso subir a la montaña, demostrándonos que este no es un paso fácil, un paso nada más para valientes. En Éxodo 34:28 vemos cómo Dios habla con Moisés y le dice: y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió ni pan ni bebió agua. Y escribió las tablas de las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí, remontándonos un poco más en la historia, vemos cuando Moisés baja de la montaña, rompe los 10 mandamientos y le toca volver a subir a la montaña, encontrarse con Dios, pedirle que le revele la palabra, porque había pecado y no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios, quebrando los 10 mandamientos. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo dejó que volviera a subir a la montaña, se reencontrara con Él y volviera a sentir esa conexión que sentimos con nuestro Padre. Le reveló los 10 mandamientos y lo redarguyó, dándole una oportunidad más. La narrativa nos cuenta que cuando Moisés bajó del monte, estaba con el rostro resplandeciente, por ser el único que quiso pagar el precio de ir a la montaña, aguantar el sacrificio y encontrar a Dios. Ya yéndonos un poco a la historia natural, vemos un ejemplo de los animales.
El águila cuando está en su vejez, ya su pico empieza a fallar. Sus garras ya pierden el filo y le toca tomar una decisión de la que dependerá el resto de su vida. Si no hace este cambio, podría morir. Tiene que cambiar sus garras y le toca quebrar su pico, arrancarse las plumas para poder volver a renacer como un animal nuevo. Para esto tiene que tomar la decisión de subir a la montaña y ahí ser procesado y renovado. Algo así tenemos que hacer en nuestra vida, encontrarnos con Dios, pagar el precio, sacrificar a veces lo que más nos gusta para tener ese privilegio que muy pocos obtienen. La palabra es muy explícita contándonos cómo las personas que se sacrificaron, Dios los honra y los glorifica. Como dice la palabra, me buscas en lo secreto y yo te recompensaré en público. Hermano que me estás escuchando, muchas gracias por prestar atención a la palabra de Dios. En este momento quiero que te unas en lo que estés haciendo, estés cocinando, estés yendo al trabajo. Y quiero que te unas a mí en esta oración. Señor Padre, gracias por un día más de vida. Un día más donde nos permitiste estar en bien. Nos permitiste tener salud, tener una familia. Gracias, Señor. Padre, en este momento te pido que nos ayudes a subir a la montaña, pagar ese precio y conocerte en tu esencia de Padre. Gracias, Señor, porque me permitiste tener todo lo que necesito. Y te pido que en ese camino de subir a la montaña nunca me abandones y estés conmigo. Sé que de tu mano venceré toda adicción, venceré todo problema, porque contigo de la mano nada es imposible. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esto fue Lámpara a tus pies.